Hola amigos y amigas del canal, ¿cómo va la vida? Muchas gracias por estar ahí de nuevo acompañándonos con este nuevo video. Hoy les traemos un tema que nos parece muy interesante, que es cómo están compuestos y qué significan los nombres árabes. Si quieren saber cómo están formados los nombres árabes, quédense hasta el final del video, que seguramente la próxima vez que vean un nombre escrito van a poder explicarles a cualquiera lo que estos nombres significan. Y ahora sí, sin más, presentación y arrancamos. La historia de los nombres árabes está dividida en 5 partes. La primera de ellas se llama cuña, que es de donde proviene la palabra alcurnia. La cuña en los nombres árabes está representada por la partícula abu o Abu significa padre de y significa madre de. La segunda parte es lo que se conoce como ism o ismo y es lo que nosotros denominamos como nombre propio. Este nombre puede a su vez ser simple o compuesto. El nombre propio más famoso y más popular en el mundo árabe es Muhammad. Muhammad es el nombre del profeta más importante de la religión islámica y en Occidente lo conocemos como Mahoma. Tan popular es el nombre Muhammad que inclusive las mujeres también lo usan y en algunos casos, como el nombre suele ser muy largo, la presencia solamente de una M está indicando que esa persona se llama Muhammad. Para ir integrando las dos partes que hemos visto hasta ahora, si una persona se llama Muhammad y tiene un hijo que se llama Hassan, esa persona entonces se va a llamar Abu Hassan Muhammad, que quiere decir soy el padre de Hassan y mi nombre propio es Muhammad. La tercera parte es lo que se denomina nasab. La nasab es una referencia a la línea genealógica ascendente de la persona que lleva el nombre. Así se menciona el nombre de su padre, el nombre de su abuelo o inclusive el de su bisabuelo y más allá si esos nombres se conocen. Así como para marcar la cuña o alcurnia se usaba la partícula abu o para marcar el nasab se usa la partícula bin o bint, lo cual significa hijo de o hija de. Ser hijo de alguien importante o nieto de alguien importante adquiere mucha relevancia y en muchos casos el uso de la nasab y del ism suele ser la forma en que finalmente se conoce a una persona. Este hombre es el rey de Arabia Saudita. Su nombre es Salman bin Abdulaziz, en donde Salman es su ism o nombre propio, en tanto que Abdulaziz es su nasab y significa que él es hijo de Abdulaziz. Y este hombre es el hijo del rey Salman, actual príncipe de Arabia Saudita. Su nombre propio o ism es Mohammed. Y por ser el hijo de Salman, su nasab será bin Salman. Y como su abuelo, el padre del rey, era Abdulaziz, su nombre completo es Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. En este caso, el príncipe tiene 2 nasab. La primera nos indica que es el hijo de Salman y la segunda que es el nieto de Abdulaziz. En cuarto lugar encontramos la nisba. La nisba es una partícula que puede estar presente desde el nacimiento o que esa persona puede adquirir a lo largo de los años, ya que hace mención a una cualidad que esa persona tiene o que le gustaría tener. Aunque también en muchos casos designa, al igual que en el español, el sitio de procedencia o la tribu o la región de la cual desciende esa persona. La familia real de Arabia Saudita tiene como nisba al-Saud, que significa de la tribu Saud, hoy dueños de Arabia Saudí, de donde deriva su nombre.
Y por último, la laqab. La laqab es lisa y llanamente un sobrenombre, un apelativo, que hace referencia también a una cualidad que esa persona tiene o desea tener. Ejemplos de laqab es al-Rashid o al-Tawil o al-Nasser. Por supuesto que en la actualidad no se usan, o es muy raro que se usen las 5 partes de un nombre. Sin embargo, en mi trabajo yo he encontrado personas por ahí de más edad que sí las utilizan y uno puede encontrar bien definidas las 5 partes del nombre. Esta última parte, el laqab, puede ser tan importante que la persona opte por presentarse ante la sociedad solamente con su nombre propio, con su ism y con el laqab, dejando de lado toda la parte que hace relación a su ascendente y a su descendente. Así una persona puede ser conocida como, por ejemplo, Ali al-Karim, que significa Ali el bondadoso, o Omar al-Nasser, que significa Omar el vencedor. Y sí, amigos, antes de continuar, les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal, que le den like al video si les está gustando y que por favor nos dejen sus comentarios. Para nosotros es muy importante y créannos que los leemos todos. Y recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Facebook. Como una anécdota curiosa que les quiero comentar, me pasó que al llegar a trabajar acá a Arabia Saudita como médico, todo el mundo, todo el personal me llamaba como Dr. Javier, usando solamente mi nombre propio y no mi apellido. Y esta situación ocurría con todos mis colegas occidentales. Lo que pasa es que aquí ellos leen de derecha a izquierda, al revés de como leemos nosotros. Por lo tanto, cuando yo escribía mi nombre y ponía mi nombre, mi segundo nombre y mi apellido, ellos lo primero que leían era mi apellido, después mi nombre del medio y finalmente mi nombre propio. Pero ellos creían que mi nombre propio en realidad era mi apellido porque estaba al final del nombre. Por supuesto que al final, leyéndolo en el sentido que lo leen ellos. Por eso, acá soy conocido como el Dr. Javier. Y ahora como ejemplo les voy a poner acá un nombre para que juntos lo vayamos descifrando. ¿Se animan? Bueno, primero tenemos la cuña. Acuérdense, deriva la palabra alcurnia. Y la cuña está representada por la partícula abu, que significa padre de. En este ejemplo, lo que nos está diciendo es que Omar, que es el nombre propio o el ism, es el padre de Hassan. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que esta persona que lleva este nombre es primero el padre de Hassan. O sea, tiene un hijo que se llama Hassan. La segunda parte del nombre es el ism o nombre propio, que en este caso es Omar. Después viene la nasab, que como dijimos es la línea genealógica ascendente. Por lo tanto, Omar es hijo de Muhammad y a su vez es nieto de Ahmed. Este nombre no tiene una nisba, pero sí tiene un laqab, que es al-Nasser, una cualidad, una característica que la persona o bien tiene o desearía tener. En este caso es el victorioso. Así que para completar el nombre, esto sería algo así como: soy el padre de Hassan, me llamo Omar, soy hijo de Mohammed y nieto de Ahmed y soy el victorioso. Pero hoy en la actualidad probablemente esta persona sea conocida como Omar bin Mohammed u Omar al-Nasser. Antes de decirles chau, de nuevo queremos agradecerles muchísimo y volverles a pedir que por favor se suscriban a nuestro canal.
De esta manera nos dan un apoyo increíble. Activen también la campanita, así cada vez que subimos un video, ustedes son enseguida notificados. Y nos despedimos con una palabra en árabe. Shukran.